Hola, bienvenidos nuevamente al canal. En este video empezaremos con un nuevo curso que es el de análisis numérico. Entonces, el primer tema que veremos será el de determinar el máximo de una función. Entonces, la primera teoría que tenemos que haber visto es el teorema de Rolle, teorema del valor medio. Pero aquí empezaremos con el teorema del valor extremo, para ver más o menos de qué trata esto de determinar el máximo de una función. Entonces aquí nos dice que si f es continuo en AB, entonces existe C1, C2 pertenecientes al intervalo cerrado AB con f evaluado a C sub 1 menor o igual que f de x, menor o igual a su vez que f evaluado a C sub 2 para toda x perteneciente al intervalo cerrado AB. Además, si f es diferenciable en AB cerrado, abierto, perdón, entonces veamos que no tiene que ser diferenciable necesariamente en los extremos. Entonces se presentan números C1, C2, ya sea en los extremos de AB o donde la derivada de f es igual a 0. Entonces esto de encontrar el valor máximo significa que vamos a encontrar cuál es el valor máximo de la función. Entonces vemos que nos dice que el valor máximo puede bien estar en los extremos o puede estar donde la derivada se hace 0. ¿Por qué donde la derivada se hace 0? Porque si vemos aquí, donde la derivada se hace 0 es un pico. Tenemos aquí como un punto de inflexión donde vuelve a bajar. Entonces aquí la derivada en este punto de acá, que lo llamamos C sub 2, la pendiente es igual a 0. Entonces aquí o bien puede estar el máximo valor acá o puede estar en los extremos. Entonces en este caso este sería el máximo valor y este sería el mínimo valor de la función y igual a f de x en este intervalo de acá, porque fuera de este intervalo pueden haber otros valores mayores o menores, pero lo que nos interesa es el intervalo de a b. Entonces empezaremos con este ejercicio. Nos dicen que determinemos el máximo en un intervalo de 0.5 a 1.5 de f de x en valor absoluto. Vemos aquí que nos dice el máximo valor absoluto de f de x para f de x igual a esta función de acá. Entonces lo primero que haremos, como vimos, es que el máximo valor bien puede estar en los extremos o donde la derivada se hace 0. Entonces primero evaluamos en los extremos. Aquí entonces nos dice que va de 0.5 a 1.5. Evaluamos en 0.5. Aquí no está de más, ya todos sabemos cómo evaluar, pero aquí no está de más decirlo donde están las x. Entonces ponemos 0.5 y el resultado nos da 2.6670. El resultado de hacer esta operación. Ahora evaluamos en 1.5. Vemos aquí que al evaluar en 1.5 el resultado nos da menos 8 negativo. Entonces ahora analizamos la derivada de la función f de x igual a esta de acá. Entonces vamos a derivar y nos queda esta de aquí. Derivando aquí vemos que 4 es S0 y aquí derivamos como lo hemos hecho en cálculo 1. Entonces ahora aquí la derivada encontraremos donde se hace 0, porque vemos que el bien en extremo puede estar donde la derivada se hace 0. Entonces cuando la derivada se hace 0, esto implica que vemos que aquí la derivada de f de x nos dio esto de acá. Entonces lo igualamos a 0. Ahora lo que haremos será ver aquí resolver para x cuando esta función se hace 0. Entonces esto de acá del cociente lo podemos pasar aquí a multiplicar. Vemos que es 0 por esto, se hace 0. Este 2 lo pasamos a dividir. 0 entre 2 siempre se hace 0. Y aquí pasamos la raíz de 0 es igual a 0. Entonces simplemente nos queda 4x cuadrado más 9x menos 9 igual a 0. Entonces aquí resolvemos esta ecuación y factorizamos, nos queda x más 3 por 4x menos 3 igual a 0. Factorizando entonces nos queda que x es igual a menos 3 y que x es igual a 3 cuartos. Entonces quiere decir que nuestra función se hace 0 en x igual a menos 3 y se hace 0 en x igual a 3 cuartos. Bien, pero notamos que nuestro intervalo era, si recordamos, intervalo cerrado de 0.5 a 1.5 y vemos que menos 3 no pertenece a este intervalo. Entonces este menos 3 lo descartamos y 3 cuartos, x igual a 3 cuartos, sabemos que es 0.75. Entonces este sí pertenece al intervalo acá de 0.5 a 1.5. Entonces ese sí lo tomamos. Entonces lo que haremos será evaluar en 0.75, que es 3 cuartos. Vemos aquí que no evaluamos en la derivada, sino que evaluamos en la función. Entonces evaluamos aquí 0.75 y el resultado nos da que esto es igual a 4. Entonces por lo tanto el máximo
valor absoluto de f de x de este intervalo es igual a, entonces, encontrar el máximo de estos elementos de acá. Y el máximo aquí en valor absoluto vemos que esto que es igual a 8. Entonces el resultado de es igual a 8. Aquí si x igual a menos 3 hubiera pertenecido al intervalo, entonces si evaluamos en f de 3, de menos 3, y lo ponemos acá y vemos si es cuál es mayor. Pero en este caso, como no pertenece, entonces simplemente estos tres elementos y vemos que el mayor en valor absoluto es este de acá. Entonces este 8 sería el máximo en valor absoluto de f de x. Bien, ahora lo que haremos entonces será verlo cómo se hace en una Texas, para que veamos que se hace un poco más simplificado. Y si alguien tiene este recurso de usar la calculadora, entonces para que lo pueda utilizar. Entonces lo primero que haremos será, vemos aquí tenemos nuestra función, lo primero que haremos será almacenarla. Entonces le damos aquí control bar y le damos lo almacenamos con un nombre cualquiera. En este caso lo pondremos f de x. Entonces aquí tenemos esta función de aquí, ya la hemos almacenado en la calculadora. Esto lo hacemos para que nos ahorremos un poco más de tiempo en las evaluaciones, en las derivadas y eso, porque si vemos aquí, por ejemplo, si queremos evaluar f de 0.5, lo hacemos y en vez de estar aquí escribiendo 0.5, entonces simplemente almacenamos y evaluamos. Entonces aquí ahora evaluamos en 1.5, como lo hicimos en los extremos. Y vemos aquí que nos coincide nuestro resultado, nos da 2.66667 y aquí nos da menos 8. Bien, entonces ahora lo que hicimos será ver la derivada. Entonces vamos aquí para la derivada, vamos aquí y aquí vemos con respecto a x y f de x. Vamos a derivar f de x. Entonces nos da esto de aquí. Entonces ahora lo que queremos saber es cuándo esto se hace 0. Entonces la tenemos que resolver. Entonces escribimos esto por acá y ponemos esta función aquí. Bien, entonces aquí le igualamos a 0. Aquí le igualamos a 0, x. Cuando queremos resolver una ecuación, entonces ponemos coma y la variable con respecto a cuál queremos que nos dé el valor. Entonces aquí lo resolvemos y vemos que nos da x igual a menos 3 o x igual a 3 cuartos. Y él coincide con nuestros resultados. Pero ahora si queremos hacerlo de una manera que nos dé simplemente en el intervalo que queremos, porque vemos aquí que en menos 3 no nos funcionaba porque no estaba en intervalo. Entonces lo que hacemos es poner acá, la restringimos. Entonces ponemos tal que x esté entre, ponemos aquí control, ponemos que x esté entre 0.5 y esté entre 1.5. Entonces vemos que ya nos da directamente el resultado en cuanto la derivada se hace 0 en este intervalo, que es x igual a 3 cuartos. Entonces ahora lo que haremos será evaluar aquí f de 0.75 y vemos que nos da 4. Entonces aquí ya decidimos cuánto es el máximo valor y vemos que lo hacemos cuando y vemos que lo tomamos en valor absoluto. Entonces vemos aquí nos da 2.66, aquí nos da menos 8 y aquí nos da 4. Y el valor, entonces en valor absoluto, el máximo sería 8. Y así es como se hace aquí en la calculadora.